y en sus teatros se representaban las obras más nuevas de Francia y Alemania. Solo al abandonar su casa de Varsovia, Natasha se dio cuenta de que jamás volvería a encontrar la misma libertad de pensamiento. Su madre murió cuando ella tenía 14 años, y su padre la hizo ocupar su lugar como anfitriona de la casa. Él era un hombre muy inteligente y sus amigos, todos intelectuales, hablaban con Natasha como si se tratara de una persona mayor. Ella, a su vez, tenía una amplia cultura y como aprendía rápido y disfrutaba de hacerlo, absorbía más conocimientos que la mayoría de los niños de su edad. Pero fue la conversación de hombres distinguidos lo que amplió sus horizontes y la hizo parecer mayor. La muerte de su padre fue un golpe amargo, no solo porque lo amaba, sino porque tuvo que abandonar su hogar. Como ella y su hermano menor no podían vivir solos, la zarina, al enterarse de su tragedia, los había mandado llamar a San Petersburgo. Una bondadosa familia que tenía hijos de la misma edad adoptó a Dmitri y él se adaptó enseguida y era muy feliz con esa pareja, a la que casi consideraba como sus verdaderos padres. Natasha vivía en el Palacio de Invierno, donde la zarina tenía 200 damas de honor. Lo primero que disgustó a Natasha de su nueva vida fue el opresivo calor del palacio, después de la vida al aire libre que disfrutaba en Polonia. Lo segundo fue aprender que era cuestión de etiqueta, aparte de menos arriesgado, no decir nunca lo que se pensaba en realidad. Había escuchado a su padre y amigos de Varsovia comentar el despotismo del zar y la forma como castigaba a quienes lo disgustaban, enviándolos a Siberia. Pero no creía que fuera verdad. Le parecían solo fantasías concebidas por hombres astutos para criticar a sus conquistadores. Al llegar a San Petersburgo no pudo menos que notar el contraste entre la extravagancia y lujo excesivo de los palacios y las criaturas harapientas y famélicas que veía en las calles. Como su padre le había enseñado a ser observadora, Natasha miró a San Petersburgo, no con la visión romántica y juvenil de una muchacha, sino con ojos críticos. Al principio la emocionaron los enormes y coloridos palacios reales, el Palacio de Invierno en delicados tonos de verde y blanco, el Palacio Yousompo, cuyo tono amarillo se reflejaba sobre el canal Fontanka, y el Palacio Vorontsov, que miraba hacia el Neva y estaba decorado con los colores de la familia, carmesí y blanco. Había otros azules, lilas o color de rosa, y los sirvientes de librea portaban atuendos tan extravagantes que parecían formar parte de una obra teatral. Ofrecían un doloroso contraste a los siervos, vestidos con harapos, quienes podían ser flagelados y hasta asesinados por sus amos, y las mujeres y niños que, en las esquinas, pedían limosna con ojos asustados. Entre las damas de honor había una joven un poco mayor que Natasha, que se convirtió en su amiga. Elizabeth estaba enamorada y necesitaba una confidente, y Natasha resultó admirable para ese papel. Sus dormitorios estaban contiguos y pasaban gran parte de la noche enfrascadas en amenas charlas. Así supo Natasha que Enrico Orbeliani le había declarado su amor en un día de campo durante el verano y Elizabeth estaba loca por él. Todos los días se cruzaban las cartas, conmovedoras y románticas notas juveniles, entre el palacio y la academia militar, y Natasha pensó que Enrico, aunque alto y apuesto, era demasiado joven en muchos aspectos. Pero para Elizabeth era perfecto. Era su primer amor y no podía hablar de otra cosa. Cuando asistían a los bailes y reuniones que se efectuaban casi todas las noches, solo buscaba a Enrico y si no estaba presente la velada, perdía todo interés para ella. Natasha, que había pasado toda su vida junto a hombres de más edad y no sabía nada del amor, pensaba que Elizabeth y Enrico eran demasiado jóvenes para casarse. Pero no cabía duda de la sinceridad de sus sentimientos. Le sorprendió enterarse de cuán poco sabía Elizabeth del manejo de una casa y de su ignorancia acerca del mundo, aparte del esplendor palaciego y de la vida artificial que allí se llevaba. ¿Tendría idea de lo que significaría ser la esposa de un soldado?
acompañarlo a remotos y tal vez incómodos lugares de Rusia e incluso a países del extranjero. Pero los dos jóvenes se amaban, aunque era imposible que Eliko hablara con los padres de Elizabeth hasta que terminara su carrera militar. Entonces ocurrió la tragedia. El zar estaba de mal humor cuando llegó a inspeccionar a los cadetes. Podía ser cruel, hasta llegar a ser brutal y despiadado, y desmedido cuando algo le concernía en lo personal. La noche anterior, varios cadetes habían asistido a una alegre y ruidosa cena, donde bebieron demasiado. Era el tipo de velada que todo oficial ruso se permitía, pero tal vez la juventud de Eliko no le permitió tolerar el alcohol como el resto de sus colegas más experimentados. Al día siguiente, no solo llegó tarde al desfile, sino uniformado de forma incorrecta. El zar decidió aprovechar la ocasión para dar una lección a los demás. Le arrancaron el uniforme y lo deportaron a Siberia. Al saberlo, Natasha pensó que aquello era demasiado fantástico para ser verdad, pero después se dijo que era de esperarse de un hombre que se mostraba tan salvaje y tan cruel como cualquier shah o mongol oriental. Mientras Elizabeth sollozaba sobre su hombro, se sintió horrorizada de vivir en un país donde podían suceder esas cosas. Hasta ese momento Siberia le había parecido un término vago, inventado para asustar a los criminales, pero ahora se había convertido en realidad. Junto con Elizabeth, Natasha se enteró de que los deportados trabajaban en cavernas iluminadas solo por una linterna. Sus botas se gastan durante los meses en que marchan para llegar a la prisión, les contaron. Así que en Siberia trabajan descalzos o se cubren los pies con paja amarrada con tiras de sus harapos. Oh, Eliko, sollozó Elizabeth. Trabajan hasta que pierden el sentido, continuó su informante. Entonces los golpean con los látigos de los cosacos para que vuelvan en sí. Elizabeth gritó de horror. Se les prohíbe hablar unos con otros. Se les obliga a trabajar hasta que mueren. Después de aquel suceso, Natasha no toleraba mirar a los tesoros hechos con las piedras preciosas provenientes de las minas de Siberia. ¿Cuánto sufrimiento costaría un bello florero de lapislázuli? ¿Cuántos latigazos se habrían propinado para producir esa reluciente amatista púrpura que adornaba un blanco cuello? Hubiera deseado poder caminar por el palacio con los ojos cerrados cada vez que veía una pieza de ónix, jade o cuarzo color de rosa. No admiraba su belleza, pensando solo en la desdicha de los hombres que lo habían extraído de la tierra y en cuyos ojos ya no había esperanza. Al saber lo que había ocurrido a Eliko y al tratar de reconfortar a la abatida Elizabeth, observó con más cuidado toda la estructura de la vida cotidiana rusa. Averiguó poco, porque era peligroso hablar de la policía secreta. Se murmuraba que cometían terribles abusos con gente impotente y desdichada. Incluso hasta los más distinguidos rusos bajaban la voz y miraban de soslayo al hablar de eso, y pronto Natasha se sintió invadida por ese insidioso temor que corría, como veneno, por todas las venas de la sociedad rusa. Esa fue una de las razones por las que había aceptado agradecida la invitación de la princesa Ana, que era su madrina, para ir a visitarla a Georgia. Y sugirió llevar también a su hermanito Dmitri, ya que, aunque era feliz, pensó que le haría bien alejarse un tiempo de San Petersburgo. Sabía que los georgianos eran mucho más libres y felices que los habitantes del norte. 54 años antes, el reinado de Georgia se había anexado pacíficamente a Rusia. Su gente no era en realidad rusa, sino una mezcla de muchas razas. Eran gente alegre y sonriente, y como estaban bastante lejos del norte, no tenían sobre sí la sombra de la policía secreta ni la amenaza de Siberia. La princesa Ana invitó a Natasha porque pensó que sería una agradable compañera para su sobrina Nina, pero a Natasha, la joven princesa, le pareció poco interesante. Solo le importaba su atractivo femenino y no le atraían la política ni los problemas sociales que tanto inquietaban a Natasha. Cada día vivido en San Petersburgo, Natasha había añorado poder discutir con su padre lo que veía y escuchaba. Por las noches deseaba que hubiera alguien con quien hablar con franqueza
y que pudiera explicarle por qué esas crueldades no podían evitarse. Y en el Gran Aul, la conversación no había sido inteligente o interesante en modo alguno. No podían pensar en otra cosa que no fuera sus sufrimientos físicos, la falta de aire o la dificultad de combatir el frío con sus inapropiados ropajes. Y de cualquier modo, habría sido imposible sostener una conversación coherente con tantas personas en una habitación, en medio de los gritos y lloriqueos de los niños o sus ruidosos juegos, además de las incesantes quejas de la servidumbre. Pero desde el momento en que, ocultándose en su disfraz, se puso bajo la involuntaria protección de Lord Atherstone, todo cambió. Había hombres con quienes conversar, no solo Lord Atherstone, sino los oficiales que los acompañaron a Bladycab, Cass y a Tiflis, y en el palacio encontró a otros que le recordaban a los amigos de su padre. Los escuchaba discutir los nuevos descubrimientos científicos, la guerra y las tácticas para derrotar a Shamil. Comentaban acerca de Persia y el Shah, Crimea y los británicos, Afganistán y lo que parecía un inminente brote de violencia en la frontera con India. Era como respirar aire fresco después de vivir encarcelada por años en un sótano oscuro. Se sentía vivir de nuevo. Se unía a la conversación, poniendo cuidado en acentuar su acento indio, y notó que quienes la escuchaban se sorprendían de que un joven príncipe Rajput supiera tanto. Era como beber champaña, y aunque tenía sobre la cabeza la espada de Damocles, pues la esperaba el sultán, sentía una felicidad como no había disfrutado en mucho tiempo. Y aunque Lord Atherstone todavía estaba disgustado con ella, esperaba ansiosamente viajar a solas con él hasta Constantinopla. La velada era alegre y divertida, y la conversación muy estimulante. Se había dispuesto una cena para 50 personas, y una orquesta tocaba en el gran salón. Entonces, mientras Natasha se disponía a retirarse, vio que Lord Atherstone hablaba a solas con la baronesa. Parecía que ella suplicaba, y Natasha supuso que le pedía que la visitara de nuevo, tal vez cuando todos se hubieran dormido. Le invadió una ola de indignación. No podía tolerar que él se interesara en esa mujer que había dicho cosas tan desagradables de los cautivos. Un momento después, Lord Atherstone besó la mano de la baronesa y cruzó el salón. «Creo que es hora de que nos retiremos», indicó a Natasha con cortesía. Ella no respondió, segura del motivo que lo impulsaba a marcharse, y al llegar a su salón se volvió para decirle con frialdad: «Buenas noches, señor. Espero que se divierta con sus amigas». «Este comentario está fuera de su papel», respondió Lord Atherstone. «Ningún príncipe Rajput auténtico tendría tan poco tacto y falta de educación para hablar de esa manera. Así que opina que yo ejemplifico esos defectos. Lo lamento, pero es evidente. Estoy, milord, a cubierto de sus golpes, así como de la difamante lengua de la baronesa. Solo me disgusta estar relacionada, aunque sea remotamente, con esa mujer. Y al parecer también conmigo», añadió Lord Atherstone. Natasha hizo un gesto afirmativo con la mano. «La solución es sencilla». La voz de Lord Atherstone sonó como un latigazo. «¿Puede detener esta farsa o proseguir sola?». Sobresaltada, Natasha se dio cuenta de que había caído en una trampa, y era su culpa. Había agredido impulsivamente a Lord Atherstone, llevada por reacciones emocionales que no comprendía. Con voz estrangulada dijo: «Lo lamento, le pido disculpas». Él iba a responder con sarcasmo cuando, al ver su delgada figura y su orgullosa cabeza cubierta por el turbante, se detuvo. Había en ella una inexplicable gallardía. Era tan joven, tan vulnerable y, sin embargo, se había lanzado a esa loca aventura, y estaba seguro de que, tal como había dicho, estaba dispuesta a morir en cuanto terminara. Controló su indignación y, con un tono de voz que nunca había usado antes con ella, respondió: «¿Podríamos olvidar esta pequeña discusión? ¿Sería tan generoso como para hacerlo?». Natasha levantó los ojos hacia él y vio en su rostro una expresión que no comprendió. Sus miradas se encontraron. Algo extraño sucedió entre ellos. Natasha no podía explicarlo, solo sabía que, de pronto,
Sintió que perdía el aliento y que tenía un nudo en la garganta. Pareció pasar un largo rato y los dos permanecieron inmóviles hasta que Lord Atherstone habló. «Buenas noches, Natasha». Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila. Después se dirigió hacia su dormitorio y la dejó sola. Partieron al día siguiente, muy temprano, la comitiva de Lord Atherstone, a la que se había unido la servidumbre que había viajado directamente de Persia. Era como de 25 jinetes. Todo se llevaba a lomo de caballo, a fin de viajar con más rapidez. La mayoría de los viajeros de la importancia de Lord Atherstone solían usar carretas o incluso camellos para llevar el equipaje, pero él prefería caballos y todos de buena calidad, de modo que no se perdiera tiempo en lentas travesías. En cuanto se alejaron un poco del palacio, dijo a Natasha con una sonrisa: «Le sugiero que disfrutemos de un buen galope para calentar nuestros caballos». Ambos montaban los sementales Kabardian, regalo del imán. Debido a la inactividad del día anterior que habían pasado dentro de las caballerizas, los animales se mostraban inquietos y ansiosos de ejercicio, y solo podrían dominar los dos jinetes de gran habilidad y experiencia. La expresión del rostro de Natasha le indicó a Lord Atherstone que le había encantado la idea, y un momento después se lanzaban a todo galope. Natasha sintió un enorme placer al cabalgar, pues no había vuelto a montar un animal como aquel desde que salió de Polonia. Después de galopar como 3 kilómetros, Lord Atherstone hizo volver su caballo, y no se detuvieron hasta que tuvieron de nuevo a la vista la comitiva que encabezaba Hawkins. Natasha lanzó un profundo suspiro. ¡Qué maravilla! Si supiera cómo añoré cabalgar, tanto cuando estaba en las montañas como cuando vivía en San Petersburgo. ¿No cabalgaba allí? Solo pocas veces, con las demás damas de honor, y a trote lento. En general, ellas prefieren ir en carruaje. Es lo que se considera correcto, sonrió. Porque el zar suele recorrer la ciudad en un carruaje abierto o en trineo, según la época del año. El problema es que nunca me gustaron las ciudades. Tampoco a mí. Hoy rehusó usted la escolta del virrey. Ya estaba un tanto harto de ellos, confesó con franqueza Lord Atherstone. Y me pone nervioso, además, que usted olvide su acento hindú y que se supone que es un muchacho. No es usted muy halagador. Creo que mi actuación fue excelente, excepto por un pequeño error, que pudo haber costado mucho. Ya me disculpé. Natasha lanzó un profundo suspiro. Supongo que también debo disculparme, agregó con una amplia sonrisa, por ponerlo tan nervioso. Lo que más trabajo me costó fue no revelar que ya conocía el palacio. Bueno, en general fue una actuación muy convincente. Gracias, milord, exclamó ella con acento travieso. Jamás esperé una frase de felicitación de sus labios. Veo que me considera un ogro. ¿Cómo esperaba que no lo hiciera? No ha dejado de sentirse indignado conmigo desde que nos conocimos. Debe aceptar que fui provocado. Tal vez, convino ella, pero esperaba que tuviera un espíritu más aventurero. Después de todo, un diplomático debe tener algo de pirata para lograr el éxito. Tengo la impresión de que intenta molestarme de nuevo. Es una jovencita muy persistente, y si ello le complace, haré un esfuerzo por disfrutar de esta aventura que, no lo olvide, de ahora en adelante es toda suya. Estaré atenta a sus esfuerzos. Debo decirle algo. Arreglé que un mensajero nos haga llegar los informes más recientes acerca del intercambio de rehenes hasta que lleguemos a Constantinopla. Con voz más seria añadió: no tendría objeto que hiciera ese horrible sacrificio si no hay razón para ello. Quiere decir que si las negociaciones se interrumpen, por mucho que tuviera que sufrir, no soportaría que eso sucediera. Como Lord Atherstone no respondió, ella continuó después de un momento. En primer lugar, dudo que la princesa Ana viva mucho tiempo. Durante el invierno temimos por su vida. Tuvo una tos terrible, empezó a caérsele el cabello y estaba tan agotada que teníamos que ayudarla para todo. Comprendo lo que sufrieron. Lord Atherstone recordó las incomodidades que había sufrido en el Gran Aul, a pesar de que fue un huésped de honor. Debo decirle algo más, continuó Natasha. Sabe que si un niño prisionero queda huérfano se convierte por ley en lo que llaman propiedad de Alá
y que por lo tanto ingresa a la fe musulmana? No, no lo sabía. Eso habría significado que habrían separado de nosotros a los hijos de la princesa Ana en cuanto ella muriera, y jamás los hubiéramos vuelto a ver. Suspiró. La princesa Bárbara decía con frecuencia que le gustaría morir para reunirse con su esposo, que murió en la guerra, pero tenía que vivir por el bien de sus hijos. Entiendo lo que tuvo que soportar, pero estoy seguro de que se hará el intercambio. Solo desearía tener la misma confianza respecto al futuro de usted, respondió Lord Attleston. Por la noche, cuando ya habían acampado al abrigo de un bosque, Natasha le pidió: «Quisiera que me hablara del palacio del sultán en Constantinopla. Creo que debe conocerlo». «Sí, me ha invitado el sultán. ¿De verdad desea que le diga lo que le espera?» «Prefiero estar preparada a recibir sorpresas que me atemoricen», comentó Natasha, muy seria. Habían charlado de muchas cosas mientras Hawkins le sirvió una excelente cena y, por primera vez, Lord Attleston se percató de lo bien informada que estaba Natasha acerca de temas que jamás esperó que interesaran a una mujer. Era una noche cálida. El sol se había ocultado ya. Las estrellas empezaban a brillar y una ligera brisa mantenía alejados a los insectos. La puerta de la tienda estaba levantada y podían ver el oscuro exterior donde, cerca de ellos, los demás hombres habían levantado sus tiendas y se sentaban alrededor de una fogata. Los caballos desencillados mordisqueaban la hierba y todo era paz y tranquilidad. Lord Attleston pensó que se destruiría la belleza de la noche si hablaban de lo que deparaba el futuro, pero Natasha lo había pedido. Decidió, en lo posible, desviar el tema del curso que ella deseaba que siguiera. Constantinopla es la puerta al oriente, capital del Imperio Otomano y hogar del Califa de la Fe, la sombra del profeta sobre la tierra, el sultán Abdul Aziz. Natasha se estremeció. El serrallo o harén, prosiguió él, siempre ha permanecido en el misterio y la leyenda. Su nombre proviene del vocablo árabe haram, que significa prohibido o ilegal. Natasha lo escuchaba atenta mientras continuaba. Cuando el sultán recorre su capital, lo rodean guardias que llevan grandes estandartes y sombrillas con adornos de perlas y lo abanican con plumas de avestruz para ocultarlo de los ojos curiosos. Con una sonrisa prosiguió: